Ahora sí. Ok. Ahí está. Ya. Qué gusto verte, Carlos. Espera, voy a detener todas. Gusto. Qué A lindo. todas y todos. Un gusto ver a todas y todos, ¿eh? Muy bien. Bueno, hay que usar lente ya por la edad, así que vamos. Ahí está. Don Listo. Carlos Crespo Burgos. Nos conocemos desde el año 2002, yo creo, Carlos, ¿no? En el encuentro en Ecuador, ahí yo fui y nos conocimos hace mucho tiempo ya. 20 Eso, años. Roberto. Sí. 20 años. Bueno. Don Los Carlos caminos. Crespo, educador latinoamericano, doctor en educación en la Universidad de Minas Gerais, si no me equivoco, en Brasil, ¿cierto? Sí. Sí. Docente universitario, animador de la Red Internacional de Educadores Humanistas desde cuando nos conocimos, quizás antes, investigador del Centro Mundial de Estudios Humanistas también, y miembro de EduRed y de la Red de Educadores de Perú y Ecuador, ¿no? Actualmente también está siendo subcoordinador de la Red Latinoamericana de Estudios sobre Trabajo Docente, en su capítulo de Ecuador, y es director del Centro Nacional de Investigaciones Sociales y Educativas, CENAICE, en Ecuador. Tiene varias publicaciones también, el que yo me acuerdo que lo tengo aquí, de hecho, en casa un ejemplar, el Construyendo Comunidades Educativas para la Afectividad, Protección y Convivencia, el 2001, El Desafío de Aprender, en el año 2005, Labrando Nuevos Caminos, como las memorias del sexto Simposio Internacional del Centro Mundial de Estudios Humanistas en Lima, el 2019, Educación en tiempos de desigualdades, el derecho bajo amenaza en Ecuador, en Quito, el 2021, el año pasado, siendo parte de la Coalición por el Derecho a la Educación de Ecuador, digo. Y el último, Hay futuro todavía, experiencias en la construcción de una educación humanizadora, no violenta, en tiempos de crisis. Lima, Cusco, Quito, ahí hay como recopilación de experiencias, parece, ¿no? El año 2021, de la Red Internacional de Educadores Humanistas, siendo el editor, ¿ok? Entonces, Carlos va a tener un buen rato, 50 minutos, para contarnos su experiencia, lo que ha venido haciendo en esta red con amigos en Perú y Ecuador, y otras cosas que nos quiera compartir. Tendrá también algunos invitados, invitadas, que van a compartir experiencias también. Y nos daremos al final unos 20 minutos para intercambio, preguntas, comentarios, reflexiones, en fin, ¿ok? Y terminaremos con una síntesis. Eso es lo que esperamos de este encuentro. Y muchas gracias a todas y todos por participar. Dejamos con la palabra al señor Carlos Crespo Burgos. Toda suya la pantalla, el micrófono lo vamos a poner al hablante como Muchas gracias. pantalla principal. Adelante, Carlos. Gracias. Bien. Muchísimas gracias. Gracias, amigas, amigos, por este espacio, esta oportunidad de conversar, de compartir, de reflexionar juntos. También es una oportunidad como de una síntesis. Para mí ha sido una oportunidad de recorrer un poco la trayectoria que hemos traído y extraer, digamos, alguna síntesis. También decir que este intento de síntesis es parte de un trabajo mayor que estoy realizando justamente con la misma intención como de reunir un poco el conjunto de experiencias y de reflexiones de estos tiempos, y seguramente en los próximos meses lo compartiremos como un trabajo publicado. Entonces, adelanto algunas cositas aquí. Agradecer de manera especial a EduRed esta invitación, este espacio, este diálogo, este encuentro, que son momentos de aliento también, ¿no? Es como que nos damos fuerza para caminar en los, digamos, retos que tenemos. Agradecer a Ivonne por la apertura. A esta Ágora nos hemos ido conociendo a distancia en estos encuentros. Agradecer a Roberto, sí, amigo de varias décadas de camino compartido. De manera especial también a ustedes que animan esta red, ¿no? Que animan con tanta fuerza, con alegría, ¿no?
a Ramiro desde Bolivia, con quien también nos hemos conocido, a Marcela, que no está ahora por acá, a Noelia, de Argentina, a Ivonne, a Roberto y todos ustedes, María. Veo también que está Nadia, que viene desde Ecuador, y las amigas que van a estar compartiendo con nosotros. El propósito nuestro es trazar unas pinceladas sobre nuestra trayectoria de los últimos años en esto que hemos llamado construcción de educaciones humanizadoras. Creo que esto del plural me acompaña en estos tiempos, ¿no? A medida que nos vamos abriendo en encuentros, vamos encontrando, valga la repetición, con otras experiencias que han germinado cercanos a nosotros o que han germinado por otros caminos, ¿no? Pero son tiempos de confluencia, esto de la ley de simultaneidad, ¿no? No es un pensamiento lineal, ¿no? Sino que simultáneamente han ido generándose estas propuestas que van compartiendo con nosotros caminos conocidos, ¿no? Decir que esta trayectoria la vamos entretejiendo con algunas reflexiones, fundamentos, conceptos, ¿no? Que nos inspiran a partir de la propuesta del nuevo humanismo universalista. Una propuesta que ha sido generada por su inspirador, el gran humanista contemporáneo, Mario Rodríguez Cobos, más conocido como Silo. También queremos mostrar a la vez algunas propuestas que ya se han ido convirtiendo en experiencias, por eso están nuestras amigas de la red a quienes presentaremos, quienes trabajan en las instituciones educativas, en varios procesos. Y como decíamos al inicio, estas reflexiones y experiencias son parte de una síntesis que estamos organizando en este tiempo y que quisiéramos pronto verlo publicado. Entonces, el contenido, vamos a hacer una breve introducción, como a modo de contextualizar en qué momento estamos hablando y diciendo esto. Luego haré esta referencia a algunos hitos en nuestra trayectoria, más como testimonio personal. Inmediatamente algunas pistas conceptuales, algunos fundamentos que nos acompañan en esta propuesta de una educación de inspiración humanista, y cerraremos dándola a nuestras amigas invitadas para que compartan algunas experiencias más concretas. Entonces empiezo con la contextualización. Estamos viviendo tiempos en que necesitamos ajustar nuestra mirada sobre el proceso social contemporáneo y nuestra apreciación sobre el momento actual de la educación. La semana pasada tuve oportunidad de compartir un diálogo internacional organizado por el Colegio de Profesores de Chile, donde coloqué unas pinceladas sobre este paisaje contemporáneo, que aquí comparto brevemente. Luego de analizar lo sucedido recientemente en Chile con la historia del rechazo a la nueva Constitución, el pensador humanista chileno Dario Eras ha reconocido que ganó el miedo, aclarando que ese miedo no fue esencialmente infundido por la campaña del rechazo, sino que estaba ya instalado en una parte importante de la población. Dice, más bien todos vivimos en un estado de conciencia atomizada, en que somos susceptibles a que una campaña del miedo surte efecto. Si durante el estallido del 2019, refiriéndose a Chile, por un instante perdimos el miedo y nos reconocimos, es probable que durante la pandemia lo recuperamos y nos desconocimos. Esta reflexión me ha traído a la memoria la explicación que en su momento realizó el pedagogo latinoamericano Paulo Freire en su obra mayor, La pedagogía del miedo. Él decía, el miedo a la libertad no solo está presente en los oprimidos, sino también se instaura en los opresores, de manera diferente.
En los oprimidos, el miedo a la libertad es el miedo de asumirla. En los opresores es el miedo de perder la libertad de oprimir. La filósofa norteamericana contemporánea Martha Nussbaum, en una obra que le llama Sin fines de lucro, ¿por qué la democracia necesita de humanidades? Ella señala en un estudio comparado entre el sistema educativo actual de Estados Unidos y de la India, destaca que se vive actualmente a nivel mundial un miedo a las humanidades, puesto que, dice ella, el cultivo y el desarrollo de la comprensión resultan especialmente peligrosos frente a la moral obtusa, que a su vez es necesaria para poner en práctica los planes de crecimiento económico que ignoran la desigualdad. En este mismo sentido, el filósofo coreano contemporáneo Byung-Chul Han, en una obra reciente que le titula Infocracia, la digitalización y la crisis de la democracia, dice, denunciando a los medios de comunicación electrónicos: los medios de comunicación electrónicos cautivan al público como oyente y espectador, pero al mismo tiempo le privan de la distancia de madurez, de la posibilidad de hablar y contradecir, cediendo al intercambio de gustos e inclinaciones de los consumidores. En el campo de los sistemas educativos, continuamos este breve contexto, en el campo ya de los sistemas educativos, la pensadora y educadora argentina contemporánea Adriana Puigros, en una entrevista que le realizaban hace poco, ha denunciado a su vez que la deslegitimación de la educación pública y de los docentes constituye actualmente uno de los instrumentos más fuertes de las corporaciones transnacionales interesadas en el mercado de la educación. Ciencia atemorizada, miedo a la libertad, miedo a las humanidades, privación de la posibilidad de hablar y contradecir y deslegitimación de la educación pública y de los docentes, algunas de las pinceladas del contexto contemporáneo en que nos movemos en estos sueños e intentos de construir educaciones humanizadoras. En este contexto, cargado de nubes obscuras y vientos que anuncian nuevos tiempos, traemos una síntesis de algunas comprensiones y reflexiones recogidas de nuestro caminar en la construcción de educaciones humanizadoras. Somos parte de quienes buscamos un sentido mayor para lo que estamos viviendo y lo que queremos hacer con nuestras vidas, dando la tarea de construir horizontes por donde el futuro humano pueda abrirse paso. Nos esforzamos por comprender el devenir histórico. Tomamos palabras de Mario Rodríguez Cobosilo. Nos esforzamos por comprender el devenir histórico desde nuestras condiciones. Y al hacerlo, también buscamos contribuir a humanizar el proceso de la educación y de la cultura. Hasta ahí esta breve contextualización. Y ahora compartirle brevemente unas referencias como testimonio de vida, ¿no? Un testimonio en nuestro recorrido contemporáneo en la construcción de estas educaciones humanizadoras que le llamamos. Son unas breves notas sobre mi sueño de hacer un aporte a esta construcción y difusión de una educación humanista para la no violencia. Desde los pueblos, desde docentes, desde instituciones educativas. Parte de mi experiencia de profundización en mi transformación personal fue surgiendo en la última década cada vez con mayor fuerza el interés de profundizar en torno a las raíces de lo que llamamos educación humanizadora, humanista,
que promueva la transformación del ser humano en la búsqueda de la superación de la violencia y en la construcción de un trato a los demás como humanos, entre humanos, como quisiéramos ser tratados, como base de una ética para la humanidad que necesitamos. Desde 2016 me comprometí en la promoción con otras educadoras y educadores. Unas están aquí acompañándonos y ya las vamos a escuchar. Lo que en su nacimiento denominamos Red de Educadores Humanistas. En su origen estuvo asociada al Centro de Estudios Humanistas, Centro Mundial de Estudios Humanistas, Nueva Civilización de Lima. Un nuevo intento, expresión de aporte que he querido hacer desde nuestra vida en estos años en Perú, donde estuve viviendo, señal también de un nuevo momento de acumulación y de condensación interna. Esta experiencia ha constituido la oportunidad de recuperar y conectarme con lo mejor de mi recorrido durante las últimas décadas de comprensión de la doctrina del nuevo humanismo universalista. Y en estos intentos de transmisión pedagógica aplicadas a la educación. Recuerdo algunas experiencias que las traigo. Un encuentro mundial del humanismo en Santiago de Chile en 1999. Fue para mí un momento de arranque que no, Roberto recuerda, un encuentro conmovedor en Santiago de Chile en 99. Que un amigo humanista, José Salcedo, ecuatoriano, me invitó. Eran tiempos de desilusión, eran tiempos en que yo buscaba sentido a la vida, y fue el encuentro con el humanismo. Décadas atrás yo había tenido contacto con una propuesta psicológica que me llegó desde Chile tiempos, muy tiempo atrás, en la década del 70, como una doctrina psicológica que llegó con el nombre de siloísmo. En un año yo tuve contacto con esa experiencia, pero Historias de la Vida se perdió en mi vida, no volví a reencontrarla. Y en este encuentro de Santiago, con la propuesta, pero vertida en movimiento social, un movimiento vivo, un movimiento con muchas personas de muchos países a nivel mundial. Entonces, para mí, conmocionante. Desde esa fecha, desde ese encuentro de Santiago en el 99, sigo y continúo comprometido, militando activamente en nuestro movimiento, en nuestra construcción humanista. La concepción sobrecogedora sobre lo humano que en ese momento encontré en ese centro, y la argumentación que fue expuesta allá en el 99 por este humanista contemporáneo, Salvatore Puleda, con su libro Interpretaciones del Humanismo, a mí me terminaron de comprometer, ¿no? Porque hacía un recorrido histórico del humanismo y nos mostraba cómo la respuesta de hoy es la propuesta del humanismo universalista promovida y generada por Silo. Entonces conecté muy profundamente con los principios de una educación humanista y la necesidad urgente de desarrollar esta propuesta frente a la crisis de la educación del mercado. Propuestas fundamentales desarrolladas por Silo en su obra Humanizar la Tierra, que sintetizaremos en el siguiente de esta exposición. Estas ideas básicas sobre la educación fueron recogidas en un folletito muy sencillo de nuestros amigos humanistas Mario Aguilar y Rebeca Vice, publicada en 1999, que ellos denominaron en ese entonces Pedagogía de la Diversidad. Este folletito de pasta blanca, de papelito blanco, venía con una introducción del filósofo y biólogo chileno Humberto Maturana.
Luego, con ese material yo regresé a Ecuador lleno de fuerza y emoción a difundir, a compartir, a extender, a multiplicar lo que había descubierto. 2001, estamos hablando de hace 2 décadas, formamos en Ecuador la Red de Educación Humanista, como parte de una red internacional de educación humanista que se extendió aproximadamente hasta 2008. Una gran amiga que partió, María del Carmen Farfán, le cito porque una gran amiga humanista, con ella formamos esta red en Ecuador. Ella estaba en Guayaquil, en la costa. Una mujer solidaria, defensora de los derechos de los niños, amiga entrañable del puerto en el Pacífico Sur, al que empecé a querer tanto, conectando también con el lugar de donde viene mi madre, de la costa. Yo vivo en la sierra. Con ella, con María del Carmen, escribimos un capítulo del libro que en ese entonces se escribió a nivel mundial, que se llamaba El Libro Naranja, que traía las propuestas sociales y políticas, el libro naranja de Chile, el libro naranja de Ecuador, el libro naranja de España, el libro naranja de Argentina. Entonces ahí nos comprometimos con María del Carmen a escribir el capítulo de educación en el libro naranja de Ecuador. Y desde la Red de Educación Humanista, Roberto ya comentó, organizamos un libro que se llamó Construyendo Comunidades Educativas para la Afectividad, la Protección y la Convivencia. Lo cito así porque más o menos como que esas palabras recogen lo que sentíamos y vivíamos y que creo que mantenemos hasta hoy, ¿no? Hicimos muchos talleres de formación personal y de acción solidaria en todo el país. Ahí nos encontramos con Daisy, que también nos va a acompañar ahora, y que en este tiempo nos hemos vuelto a reencontrar, Daisy, en Loja, en el sur. Y bueno, así siguió la historia, y yo recuerdo que a lo largo de la primera década de este siglo, digamos, con Mario Aguilar y otros amigos de Colombia, amigas de Argentina también, participamos en numerosas charlas, conferencias, difundiendo estas ideas que estaban inicialmente condensadas en el folletito de Mario y de Rebeca, Pedagogía de la Diversidad. Recuerdo que estuvimos en 2004 y 2005 en los foros sociales mundiales de Porto Alegre. Fuimos allá. Mario hacía unos talleres, en mi caso otros amigos brasileros también, y se difundió como a nivel más global. Había, no sé si Roberto estuvo también, no recuerdo. Y después trabajamos un libro también como síntesis que se llamó El Desafío de Aprender, que Roberto lo mencionó, que intentamos una síntesis de reentender la educación en la formación transformadora. En 2005 y 2006 me acuerdo que trabajamos con Daisy, mucho con Daisy y otras amigas educadoras del Ecuador, formando un movimiento de acción que se llamó Jóvenes por la Paz, un movimiento en los barrios de Quito y de diversas ciudades del país, aprendiendo mucho con los jóvenes de 14 a 18 años, donde trabajaban mucho incorporando el arte, el juego, el dibujo, la expresión corporal, sin conocer todavía en detalle las 5 llaves del aprendizaje, que más adelante ya se publicaron un poco en el libro de Mario Aguilar y Rebeca. Entonces, en 2010, Mario y Rebeca ya publicaron virtual ediciones este libro que le denominaron ya la Pedagogía de la Diversidad, sino Pedagogía de la Intencionalidad. Y entonces, a partir de la década segunda de este siglo, el libro de Mario y de Rebeca como que pensaron este pensamiento, ¿no? Y sirvieron como difusión, y a partir de eso empezaron a surgir muchas experiencias. Tengo presente el nacimiento de la COPEU, la Corriente Pedagógica Humanista Universalista, en 2013, me parece. Tengo presente también otras iniciativas y otros trabajos. Los libros de Marcela Latorre, que incluso acaba de lanzar la tríada
la trilogía de sus libros acaba de lanzar en Santiago y que presentó pues, aquí en EduRed como miembro de EduRed. Los libros de Marcel aparecieron, ¿no? Y varios trabajos más. Yo quiero mencionar también en este tiempo reciente con ustedes el nacimiento de la EduRed como otra expresión de encuentro y el trabajo de de Miriam, el trabajo de Miriam Barberena, esa tesis de doctorado que ella ha trabajado, ¿no? Que también fue presentada aquí, la tesis de doctorado en educación, que ha presentado en la Facultad de Humanidades, que ya ha sido publicada, ¿no? La regla de oro, como herramienta de lenguaje para facilitar el diálogo en los conflictos interpersonales. Ella dice, quisimos mostrar que la regla de oro puede contribuir al desarrollo de las capacidades para dialogar en los conflictos interpersonales y proponer una herramienta verbal, el ejercicio de los personajes como facilitador de la interiorización de la regla de oro. Así, solo pinceladas de lo que ha sido este recorrido y de lo que estamos construyendo y rescatar como momento presente a EduRed, que intenta como recoger estas expresiones y de la que estamos nosotros participando. Unos minutos más para sintetizar algunas pocas conceptos, digamos, que he logrado recoger desde un intento de síntesis, ¿no? ¿De qué educación hablamos o en qué sentido hablamos de esta educación humanizadora? Yo tal vez por la marca que me llegó de la propuesta humanista, le enfatizo mucho a esto que educar tiene una especial atención a educar en la visión, educar en la mirada, educar en la perspectiva, un cambio de mirada, un cambio de perspectiva, en una dirección mental humanizadora. Lo traigo acá, esto de que la educación tiene un compromiso muy grande con este cambio de mirada, porque no se trata de ideas, ¿no? Ya son muchos tiempos, no se trata de una ideologización, ¿no? Ni siquiera es la concientización crítica. Tanto trabajamos en el siglo pasado, inspirados en mucho por la corriente educativa crítica, digamos, ¿no? Matriz más bien marxista. No hablamos de una concientización como se habló de la concientización en las últimas décadas, no hablamos de una ideologización, ¿no? Cuando hablamos de educar ya lo vamos a decir, pero es educar en una nueva mirada, es educar desde la experiencia, que eso es un cambio muy fuerte, Claro, aquí, digo, más que aquí, cuando uno dice eso, igual se oyen como palabras, ¿no? Pero concebimos, yo digo así, ¿no? Concebimos, experimentamos y practicamos una educación como un proceso dinámico, experiencial. Y es un proceso dinámico experiencial de liberación personal y social, simultáneos, orientados por un horizonte mayor que está sintetizado en una aspiración de construcción, de gestación, un sueño de generar una nación humana universal, contribuir en el contexto de la actual crisis civilizatoria. Partimos del principio, uno de los principios, de que nuestra visión de la realidad nos orienta en una dirección u otra en la vida, en la historia.
nuestra visión de la realidad. Pero esta visión de la realidad es, como lo plantea Silo en Humanizar la Tierra, es una síntesis indisoluble entre un paisaje externo, o sea, lo que percibimos del mundo y de las cosas en general, y un paisaje interno, un mundo interno. Entonces, nuestra visión de la realidad se configura como una síntesis indisoluble de estas dos fuentes que alimentan a la conciencia humana. El mundo externo, que nos llega de múltiples maneras, además cargada internamente de la memoria y del futuro que aspiramos. En esta perspectiva, este es un cambio radical, porque en general las educaciones hasta el momento no integraron el mundo interno del ser humano, o lo integraron desde un punto de vista muy conductista, digamos. En esta perspectiva, educar adquiere un sentido trascendente, mediante un término que a mí me parece que marca y que distingue, que es la habilitación en una visión transformadora de la realidad. O sea, educar es habilitar a las nuevas generaciones en una visión. Ya sabemos que esa visión es la síntesis de esas dos grandes dimensiones, la externa, el mundo externo, el mundo interno, o el paisaje externo, el paisaje interno, en una visión transformadora de la realidad, de manera que la mirada tenga en cuenta al mundo no como una supuesta realidad objetiva, dice en el texto Silo en su obra Humanizar la Tierra, como una realidad que ya está hecha por todas, sino aprender a ver la realidad como objeto de transformación al cual nosotros como seres humanos aplicamos esta acción. Hablamos entonces de un ejercicio intelectual, de una visión no ingenua y de una visión desprejuiciada de la realidad sobre nosotros mismos y sobre el mundo externo. Y de una atenta práctica, de una atenta observación, de un atento registro de nuestra propia mirada. La educación en este sentido pretende habilitar diferentes modos de comprensión, diferentes puntos de vista, perspectivas diferentes para comprender tanto la realidad de los objetos materiales y culturales como los de la propia interioridad. Con el interés principal puesto en las nuevas generaciones, para el mundo futuro que estamos queriendo aportar, la educación que aspiramos adquiere una dimensión profunda e integral, puesto que busca no solo el desarrollo cognitivo, tan en boga actualmente, ni la sola transmisión de datos y conocimientos del educador al educando, como priorizan las narrativas de las agendas internacionales, tampoco solo la preparación para el mundo del trabajo, como propugnan las teorías del capital humano, tendencias que están vigentes actualmente en la educación contemporánea y constituyen, cito palabras de Silo en el diccionario del nuevo humanismo, tendencias vigentes en educación contemporánea que constituyen un factor importante de vaciamiento de la subjetividad y de sentido de las acciones humanas. Una educación, hablamos de una educación que aporta a la transformación del mundo interno, del paisaje interno del ser humano, no para desarrollar solamente lo que actualmente se conoce como las habilidades blandas, parte de las denominaciones en boga, o solamente para desarrollar las habilidades tecnológicas para el futuro, como hablan los bancos internacionales. Son finalmente tendencias de rezago del conductismo y que actualmente se incorporan en los currículos escolares
Hablamos de una educación que aporta al mundo interno, a la transformación también del mundo interno, para posibilitar la toma de contacto experiencial y la comprensión, no solo sobre lo que creemos acerca de las cosas, sino también sobre lo que recordamos, sobre lo que sentimos, sobre lo que imaginamos, sobre nosotros mismos y los demás, sobre los hechos, sobre los valores y el mundo en general. Para ir completando en esta toma de contacto interno y en esta comprensión sobre el complejo contexto de incertidumbres abrumadoras y de violencia que se nos presentan en las condiciones actuales, tomo nuevamente palabras de nuestro amigo humanista chileno Dario Ergas. Necesitamos dimensionar suficientemente la crisis personal que estamos viviendo cada individuo y grupo social. Que estamos enfrentando, diría yo, en nuestras comunidades educativas. Necesitamos comprender y dar respuesta a múltiples problemáticas que son mentales y no solo sociales. Crisis de angustia, al caerse las referencias políticas y religiosas que antes regían al mundo. Crisis de pánico, al perder vigencia las creencias más íntimas. Desamparo, al sufrir la discordia familiar. Depresión y sinsentido que se ocultan en el frenesí de consumo. Cierro las palabras de Dario Ergas. Hace ya un siglo, el poeta y educador hindú Rabindranath Tagore observaba la deshumanización creciente que experimentamos hoy. Decía Rabindranath Tagore, la historia ha llegado a un punto, lo decía hace 100 años, la historia ha llegado a un punto en que el hombre moral, el hombre íntegro, está cediendo cada vez más espacio, casi sin saberlo, al hombre comercial, el hombre limitado a un solo fin. Este proceso, decía Rabindranath, asistido por las maravillas del avance científico, está alcanzando proporciones gigantescas, con un poder inmenso, lo que causa el desequilibrio moral del hombre y oscurece su costado más humano bajo la sombra de una organización sin alma. Nos alertaba hace 100 años, muy amigo, entre paréntesis, de Mahatma Gandhi, educador Roberto, que también creó su institución educativa como la tuya, de inspiración humanista, muy linda la experiencia de Rabindranath. Entonces, en el campo de la subjetividad, para ir cerrando, en este campo de la subjetividad, se experimenta una crisis psicosocial. Y aquí tomo unas palabras de nuestro amigo argentino, Fernando García, un trabajo que él hacía hace poco, que se manifiesta esta crisis psicosocial, decía, en un creciente deterioro cognitivo y emocional. Unos rasgos, para cerrar. Él caracterizaba este deterioro actual, la fijeza de imágenes y la poca movilidad, que podrían incluso explicar esta tendencia al conservadurismo, ¿no? Esa resistencia a mover las imágenes para comprender los cambios que están ocurriendo. La dificultad, dice Fernando García, de establecer relaciones entre datos. Se recogen los datos y se los percibe aisladamente, sin advertir el patrón, el común denominador. ¿De dónde vienen los datos? Para encontrar una explicación. Dificultad para advertir los puntos de vista propios y ajenos. Mucho menos intentar ver las cosas desde el punto de vista de los demás. Dificultad que se experimenta actualmente para experimentar empatía con los demás.
ahí nuestra regla de oro. Hay una dificultad para la empatía. Disminuyen el buen trato, el amor, la compasión, la solidaridad, la reciprocidad, la consideración, etc. Como dice este filósofo coreano, Byung, dice, creciente atomización y narcisificación de la sociedad nos hace sordos a la voz del otro. Concluyendo, la globalización neoliberal disputa actualmente el control de la educación y la cultura. Es bueno ver que hay una disputa a nivel también estructural y global, puesto que esta globalización busca modelar las subjetividades. Y hoy más que nunca con la imposición del sistema virtual, donde los mercados quieren apropiarse. Control educativo. Este control de las subjetividades en función del mercado y del capital. Interviene activamente produciendo subjetividad, formando los pensamientos, para lo que requiere gestionar y administrar a las poblaciones, produciendo una fractura social que conduce al rompimiento de la solidaridad social y de las raíces comunitarias de la construcción de la vida. Silo había anunciado años atrás que frente a una lucha de eslogan y formas vacías, el ciudadano medio se irá alejando de toda participación para concentrarse en lo más perceptual e inmediato, cayendo presa, como decía también Byung-Chul Han, de ser solamente espectadores y consumidores. Las referencias que impone el sistema actual nos resultan asfixiantes y antihumanas, sostenidas la competencia, el lucro y la acumulación como máximos valores, postergando las necesidades más íntimas y profundas y los derechos de todos como seres humanos. Necesidades no solo físicas y biológicas, sino también la felicidad, la seguridad y la vida compartida. Al sistema le interesa, decía Silo también, en otro texto, que la gente tenga problemas. Al sistema le interesa que la gente tenga líos, que la gente tenga conflictos, que la gente tenga inseguridad, aislamiento, desconfianza en nosotros. El sistema activa todo lo que crea dependencia. No le interesa el desarrollo autónomo de la ciencia, que es nuestra propuesta. Por tanto, esta educación humanizadora va en sentido distinto, muy distinto, radicalmente distinto a lo que el sistema impone actualmente. En la encrucijada histórica de esta etapa que nos ha tocado vivir y ser testigos y constructores, tanto individuos como movimientos sociales y poblaciones manifiestan en distintos rincones del planeta una creciente conciencia de la necesidad de otra educación y otra cultura. Expresiones cada vez más masivas nos muestran la emergencia de una nueva sensibilidad en las diversas culturas de la sociedad contemporánea. Va apareciendo en el corazón y en la mente de los pueblos la necesidad de otro modelo que valore y brinde oportunidades a todos, que dote de sentido a la vida humana, que apoye por igual tanto a hombres y mujeres para su crecimiento personal y colectivo. Necesitamos humanizar la educación y ese es nuestro compromiso, partiendo del fortalecimiento de nuestro estado de ánimo, por decir una palabra, nuestro estado de ánimo personal y colectivo, tomando contacto con la potencia de nuestra intencionalidad transformadora como seres humanos y fortaleciendo una voluntad colectiva en torno a un proyecto mayor de humanización. Muchas gracias. Carlitos, muchas gracias a ti. Muchas gracias, Carlas. No sé cómo has ordenado esas palabras también, de verdad. No, me has dejado
ordenar la experiencia de tantos años. Bien, muy buen camino. Muy Sí. bueno el camino que Maravilloso, dejas Carlos. a tantas generaciones que vendrán. Gracias por esas Sí, reflexiones, Carlitos. Oye, qué ¿cómo hacemos bonito. ahora? Tú invitas a la Entonces, gente, tú invitas a tus sí, amigas a presentar, ¿sí? perfecto, 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 sí. Entonces, invitamos a partir de estas experiencias. ¿Qué tiempo nos queda, Roberto, para Estamos, ubicar? nos quedarían Muchas 7 minutos para presentar. Podríamos Ya, agregar unos 5 o 6 minutos más. Le quitamos un poquito ya, de perfecto, intercambio, quizás, perfecto, genial, ¿ya? lindo. Para presentar Entonces, 2 personas por lo menos, ¿sí? ya, sí, sí. Ok. Entonces, aprovechamos para presentar, a, ya voy a decir unos datitos y ustedes después de Janet. Daisy Betancourt viene de Loja, desde el sur de Ecuador, actualmente directora de una institución educativa, por largo tiempo funcionaria del Ministerio de Educación en su país. Daisy nos comparte la experiencia de los relatos docentes, experiencia que hemos desarrollado en la red, sobre experiencias educativas, relatos sobre experiencias educativas en la construcción de paz y no violencia en los espacios educativos. Y luego, Janet Honor, de Cusco, de Perú, actualmente subdirectora de un colegio de ciencias, de una institución muy grande, emblemática de Perú, compartirá una experiencia demostrativa que se ha ido gestando en diversas experiencias y que la denominamos escuela de encariñamiento. Entonces, Daisy, si te es posible en unos 5 minutos, ¿serás? Sí, 5 minutos. sí, sí, Sí. sí, Eso, Yo cinco creo que hay tranquilo. minutos. una presentación, Daisy, también Sí. preséntate tú No, también. yo creo que vamos a ir conversando, Carlos. Muy bien, Daisy. Adelante, gracias. Gracias, Adelante. Roberto, gracias. Bien. Creo que en el proceso de humanización de la educación, parte de la sensibilidad o de sensibilizarnos nosotros los maestros, pero no de esa sensibilización que viene impuesta, que alguien nos dice cómo nosotros tenemos que actuar dentro del espacio educativo o cómo tiene que ser nuestro desarrollo emocional, sino más bien este ha sido un proceso que ha ido construyendo internamente esas sensibilidades, pero desde nosotros. Eso significa que los pasos que estamos dando como red están no impactando, diría yo, sino potenciando nuestra sensibilidad, potenciando nuestra conciencia sobre la necesidad de construir la paz y la no violencia a nivel interno, nosotros, porque si nosotros no asumimos ese reto con nosotros mismos, no se podría dar dentro de otros espacios. Entonces, muy difícil para mí especialmente, muy difícil porque eso significa moverte en un contexto familiar también y en un contexto social, en mi caso como directora o rectora de la institución, también allí ir potenciando en mis compañeros. Pero esta experiencia de los datos, que yo la vería más bien como una estrategia, ¿no? Los relatos docentes han sido para nosotros una estrategia súper importante, porque no es que nosotros relatamos algo no vivido, ese fue como el secreto de los relatos, o es el secreto de los relatos. Nosotros estamos relatando lo que vimos, nuestra vivencia. Y no es que fue difícil conversarla, lo que fue difícil fue escribirla. Y ese es un reto también para en el campo educativo, o sea, cuánta experiencia, cuánto aprendizaje en los docentes que se queda porque no la podemos redactar para poder compartirla. Entonces, si nosotros tenemos un foro en donde podamos conversar, hablar, contar, eso sí. Entonces, pero gracias a un proceso metodológico que nosotros asumimos dentro de la red. O sea, no tampoco hemos ido tomando una metodología que ya ha estado escrita. Nosotros hemos estado construyendo poco a poco una metodología. Entonces, una de las primeras condiciones fue, bueno, tener una concepción de lo que son los relatos. Entonces, algo súper importante es que lo tomamos como un testimonio de vida, contado por los docentes, por los educadores.
O sea, eso fue tal vez lo más importante. Es un testimonio de vida contado por los docentes con sus propias expresiones. Yo recuerdo que cuando yo escribí mi relato, yo tenía mucho miedo de leerlo ante el público. Entonces me dieron un grupo pequeño de compañeros para que yo lo leí de mis compañeros. Y yo lo leí con un poco de temor. Cuando los compañeros terminan aplaudiéndome, dice, qué bueno, qué chévere, dice, ¿cómo transmites lo que viviste, lo que sentiste? Porque a mí me tocó ser directora de la institución en todo el tiempo de la pandemia. Entonces recuerdo que cuando ya llamaron por teléfono del ministerio, se suspenden las clases en este momento. Y bueno, ¿y ahora qué hago? Cuando inmediatamente el dueño de la institución, porque era una institución particular, me dice, Daisy, usted sale de esta porque sale, sí o no, pero usted sale. Entonces eso, en vez de ser para como amenaza, fue un reto. Dije, muy bien, vamos a salir de esto. Entonces, allí me vino a la mente todo esa que había leído sobre la educación para la incertidumbre. Era una incertidumbre, pero teníamos que asumir. Entonces, no es que tampoco es tan incierto el camino, porque ya la experiencia vivida ya nos deja pues esos aprendizajes con los que podemos nosotros actuar. Entonces, esa concepción tuvimos del relato, ¿no? De que sea algo vivido y contado con nuestra propia expresión, como nosotros lo podamos. Las reglas, las normas de la gramática, bueno, las dejamos. Nosotros íbamos fluyendo, escribiendo y fluyendo, y así fue. Y luego, pues, fuimos mejorando en el proceso. Entonces ahí bien importante destacar que para poder organizar el trabajo hicimos algunos ejes temáticos, ¿no? Entonces pusimos 6 ejes temáticos, que unos que estaban relacionados con la vivencia como docente y otros con la vivencia como directivo y también en nuestra relación con la comunidad. Fueron experiencias súper importantes que nos sirvieron. Este es otro aprendizaje importante, valioso, de que al aprender nosotros a redactar y al asumir un proceso, también ese proceso lo desarrollábamos con nuestros estudiantes. Ya no teníamos ese proceso que el currículo nos da. También a los estudiantes, a ver, escriban chicos, escriban, pero ¿cómo? ¿Pero qué? Usted escriba, escriba y escriba e ir valorando en el camino esas expresiones de las experiencias vividas por nuestros niños. Entonces, bueno, luego de que nosotros ya tuvimos esa concepción de lo que son los relatos, hicimos una metodología chiquita ya en base a lo que íbamos haciendo, ¿no? De recoger la información, ordenar los datos, registrar las evidencias importantes, luego sistematizar, escribir, revisar y publicar. Eso es como la lógica que íbamos siguiendo. Y bueno, aquí algunas lecciones que hemos aprendido. Una es que detrás de cada relato hay una evidencia. Tiene que haber una evidencia porque tienes que escribir de algo, tú lo viviste y lo sentiste. Luego también valioso fue que tuvimos un reconocimiento del Ministerio de Educación. Tampoco lo pensamos, tampoco lo planteamos de esa forma, pero hubo un reconocimiento, hubo un impacto, porque hubo un reconocimiento de las instituciones educativas del país, especialmente fue más formal, diríamos, en Perú. Entonces hizo un reconocimiento a las amigas que habían escrito estos relatos. Y otro, lo importante, pues la publicación. Se hizo un libro en donde publicó nuestros relatos. Entonces eso fue muy, muy importante. Y lo otro es las experiencias, porque no es, nosotros, por ejemplo, en esta convocatoria ya vamos en 6 conversatorios formativos, ¿no? Empezando desde lo que compartió Robinson con nosotros de que para sensibilizarnos un poco hay futuro. Ya no tenemos tiempo para cambiar el rumbo de la historia. Ese fue un taller súper sensibilizador. Luego pasamos a la metodología de la coherencia con Marcela Torres, inmediatamente también con Roberto, pues aquello de aprendizaje que nos quedó de ese taller fue que la violencia se aprende, pero la violencia también. Entonces ese ya era el reto para los educadores. Luego también con las amigas de la red Mushukawa, que ellos también replanteaban el hecho de que hay que poner la vida en el centro, no solo la vida del ser humano, la vida de todos en el centro. Luego las 5 llaves del aprendizaje de Aguilar y
Finalmente, pues ayer que tuvimos el último conversatorio sobre las voces, con 3 temas importantes, ya las voces de los niños, niñas, con videos, con actividades. Las voces, luego las experiencias, Estamos y en el tiempo, finalmente, ¿sí? Para que sí, vayas terminando, ¿sí? Vamos sí, cerrando. y finalmente, pues ya la experiencia, el testimonio que lo va a presentar luego nuestra compañera Janet de Perú. Muchas gracias. Gracias, Daisy. Muchas Precioso, gracias. Excelente. fantástico. Carlitos, presenta entonces a quien sigue ahora, por Un favor. reto para Janet porque tiene que sintetizar Sí, al mismo tiempo, pero escuchamos un poco la experiencia de Janet, tal vez sería lo principal. sí, voy a Que nos hacer lo más compartas. breve posible. Creo que Solo que requiero Ramiro nos compartir pantalla con ya, la presentación. compartir tú. ¿Ya? ¿Se puede compartir? Y voy a hacer lo más sintético posible. Para compartir, te tienen que... Ya está. Ah, sí, ya está, ya está. ¿Comparte? Ahí está. Ahí la está. pantalla. Ahí vas a Sí, abrir. ¿no? Se está compartiendo. Ahí está abriendo, sí. Ahí está. Muy bien. A ver, Sí, puede sí, compartir. efectivamente, la iniciativa es la escuela de encariñamiento. Bueno, y muchos nos dicen, pero ¿qué cosa es la escuela de encariñamiento? Se puede implementar en las instituciones. Ese es un reto de los maestros. Pues la escuela de encariñamiento se brinda una educación con amor, con afecto, con respeto para la familia escolar. La escuela de encariñamiento debe lograr en la familia escolar el bienestar, la felicidad, la satisfacción que estamos en esta escuela de encariñamiento. Asimismo, lo que pretende la escuela de encariñamiento es que todos logremos esa transformación de nuestro mundo interno y la construcción de la paz y la no violencia desde las aulas. Bueno, la escuela de encariñamiento tiene muchos años, se inició todavía en una escuelita multigrado, y bueno, ahora lo que yo les quiero compartir es la implementación de esta escuela de encariñamiento, de esta iniciativa que lo hemos elaborado a través de un proyecto de innovación en la institución educativa donde actualmente estoy laborando como subdirectora del nivel primario. Lo hemos denominado al proyecto Escuela de Encariñamiento, una alternativa de buen vivir en la institución educativa. Bueno, este proyecto contempla lo que es el contexto mundial, nacional y nacional. Hemos identificado las necesidades, oportunidades, características e intereses de nuestros estudiantes para tomarlos en cuenta. Y nos hemos propuesto guiar la construcción de la paz y la no violencia desde las aulas, donde brindemos una educación que humanice a los actores educativos basados en la no violencia. Yo me voy a pasar, esto tiene 3 hitos muy importantes, lo que es el inicio de la práctica y el desarrollo donde están las actividades paso a paso del proyecto y la situación actual. Yo me quiero centrar, porque también tenemos los procesos pedagógicos que se han elaborado, se han planificado en este proyecto, y las actividades. Aquí me quiero centrar. Se han realizado actividades que fueron dirigidas a las familias, como la escuela de padres, educando con ternura a los hijos, porque en este proceso de pandemia, la violencia se ha incrementado en los hogares. En esta etapa de la educación presencial, en las instituciones educativas la violencia se incrementó preocupantemente. Las actividades dirigidas a los profesores, que ahora les comparto con algunas fotografías, aprovechamos los espacios y las oportunidades para fomentar el buen trato basado en la regla del buen vivir. Trata a los demás como quieres que te traten. Y a los directivos también han sido involucrados en el proyecto. Bien, ahora sí, les quiero compartir algunas actividades. En el patio del colegio hemos pintado los juegos tradicionales con el apoyo de los padres de familia, pero no son cualquier juego. Cada uno de estos tiene un mensaje humanista, como este, que dice, es un juego, como ustedes ven acá, un juego de cochecitos, pero ¿qué dice? Llegaste
a la Lincausay, un mundo más humano. Llegaron a esa meta. En el Plixplar, no sé si ustedes lo conocen allá en vuestros países, pero este es un juego con un mensaje también. Dice, la regla del buen vivir, trata a los demás como quieres que te traten a ti. Los niños deben lograr llegar a este mensaje a través de este juego. En la tierra de niños, en la Lincausay, el buen vivir con la participación de los niños, donde se valora la vida. ¿Y qué es la vida? No solamente somos las personas, también son las plantas, los animalitos, las mascotas. Allí hemos implementado inclusive el de la lectura al aire libre. El juego del chalaco y de encariñamiento que lo hemos inventado nosotros. Este juego es de mesa con dados, pero acá lo que se valora son los mensajes donde van llegando. Por ejemplo, acá dice, así deben, cómo deben tratarse todos los niños, y si el niño llega a ese cuadrante, empieza a conversar con los compañeros. O el cuadro de las vales de abrazo. Bueno, es un juego muy bonito que les gusta a los niños. Tenemos el mandil del etiquetado, donde están las emociones que da cada niño, expresa, lo aumenta, lo socializa. Algo muy bonito fue de que en las aulas, porque ahí tenemos 425 estudiantes, 12 secciones, pero normalmente en las instituciones dice primero A, primero B, primero C, un nombre frío. Pero nosotros le hemos denominado, por ejemplo, al gabinete de educación física, porque se han involucrado los maestros, ellos le han puesto una gigantografía, gabinete de educación física, los niños triunfadores, o el frío primero B, ahora se llama el aula de los abrazos, o el aula de las palabras cariñosas, el aula de los cantores humanistas. Ahí tenemos una canción que nos gustaría compartir con ustedes relacionado a la no violencia, o el aula de los pregoneros de la ternura, o el aula de los escritores humanistas tercero B. Le hemos dado esa denominación y la gigantografía ahí está, en la puerta. Y la dirección, la subdirección no se queda atrás, porque también le hemos denominado subdirección del nivel primaria, gestión educativa humanista. Y así hemos letrado los murales con mensajes humanistas, con material reciclado. Hemos encontrado botado estas bases de los maceteros, pero aquí la hemos aprovechado con estos mensajitos. Las reuniones colegiadas de los maestros para poder planificar las actividades de aprendizaje. En este mes de octubre hemos elaborado el mural Octubre, mes de la paz y la no violencia, donde los niños han utilizado como recurso pedagógico junto a sus maestros murales. Hemos implementado la campaña del abrazo. Se inició con el símbolo humano de la no violencia. Luego los vales de abrazo que dan en el aula, los mensajes. Y los niños pequeños del nivel primario hemos visitado a las aulas del nivel secundario llevando estos mensajes y llevando los abrazos en esta campaña. Asimismo, ahí está la canción Alto a la no violencia, promovida por el aula de los cantores humanistas. Y también los programas televisivos escolares, Escuela de Encariñamiento, donde los niños a través de sus voces van compartiendo cómo están aprendiendo dentro de esta Escuela del Encariñamiento. Ahí también tenemos varios videos colgados en el YouTube. Y bueno, como decía Daisy, el reconocimiento, que también es algo que motiva a los maestros, que no es el propósito, una motivación para los maestros. Ahí están presentando la Escuela de Encariñamiento en diferentes eventos. Y bueno, finalmente tuvimos la visita del Ministerio de Educación, donde ellos recogieron las experiencias de la Escuela de Encariñamiento. Bueno, espero haber sido entendida con esta síntesis del trabajo de la Escuela de Encariñamiento. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Janet. Bien, Janet. Muy bueno. Qué lindo. Qué linda esa pasión, ¿eh? Por lo que están haciendo. Muy hermoso, muy hermoso. Da para invitarte especialmente a ti y a Daisy también, ¿eh? En otra ocasión, ya tendremos oportunidad de conversar. Sí, sí, sí. Es importante escucharnos y conocer estas experiencias y las reflexiones que le propuso Carlos. Bueno, ya comentaremos luego. Ahora, Ivonne,
tiene la palabra para continuar. ¿Cómo la palabra? Para ver si hay comentarios, ¿sí? Ah, bueno, ya Guiar un rato como para preguntas, ¿verdad? Como para preguntas, a ver. Eso, si alguien quisiera hacer algún comentario, alguna duda. A mí que me ha resultado tan enriquecedor y tan grande que necesitaré un tiempo para asimilar todo esto, ¿eh? Entonces, Y Ramiro, le compartimos, ¿no? El texto que yo leí hoy, le compartimos también, ¿ya? me gustaría recibir. Para que pueda compartir con todos. Oye, Hola, Rosario. Rosario. Sí, hola, Adelante. muy buenos días. Estoy hablando desde el Ecuador. Acá nos conocemos desde Huambras. Sí, yo sí quisiera hacer una pregunta. Me parece muy interesante. Realmente son experiencias fabulosas las que nos han presentado. Quisiera preguntarles cómo trabajan las emociones, la gestión de las emociones en los niños y también en los educadores, que es bien importante porque estamos trabajando, a ver, todas las actividades, las experiencias por medio de lo que nos ha presentado Janet, que me parece muy lindo, lo que nos presentó Daisy también, en cuanto a la experiencia, pero la parte de la gestión de el que los niños reconozcan sus emociones, qué es lo que les pasa, qué están sintiendo, cuándo están tristes, cuándo están alegres, qué pasa con su familia, todo este tipo de trabajo, ¿cómo lo están haciendo? Eso me gustaría conocer, no sé si lo tienen o a lo mejor falta todavía dentro del proceso seguirlo haciendo, ¿no? O sea, no, yo no sé. Bueno, en nuestro caso de la Escuela del Encariñamiento, trabajamos a través de los juegos. Este juego que parece muy simple, lo del chalaco y del encariñamiento, ahí es donde los niños van expresando las emociones que sienten. Y lo otro es el mandil del etiquetado. Ahí también ellos van reconociendo sus emociones o cómo se sienten, comparten con el aula, comparten con sus maestras y van dialogando también. Y al final del aula, un niño se sintió triste y contó por qué luego de un conversatorio. Al final del aula vuelven a hacer uso del mandil del etiquetado, pero ya puede ir cambiando también o nombrando cómo es que se ha sentido después de este proceso de trabajo. A través de juegos tradicionales. Algo muy importante también es cuando ingresan a la tierra de niños, ellos ahí ven el contacto directo con las plantas y la maestra va conversando con ellos, dialogando, identificando sus emociones y ayudándolos a superar. Ahora, a nivel de la gestión de directivos. También yo tengo un espacio de escucha con los niños, con los padres de familia, porque antes se tenía la idea de que si un padre de familia era convocado a la subdirección, era porque le iban a dar de repente una sanción y los niños, ¿no? Yo ayer les comentaba de que un niño me dijo, directora, mis compañeros te tienen miedo. Yo me asusté y dije, ¿yo qué hice para que me tengan miedo cuando yo más bien trato de estar con ellos? Yo le digo, ¿y por qué me tienen miedo? Es que cuando un niño viene a la subdirección es porque la directora va a expulsar del colegio. Esa es la idea que tenía. Pero eso yo poco a poco he ido cambiando esa idea con la forma como yo voy conversando con ellos en la subdirección. Inclusive he logrado ambientar un espacio cómodo para que el niño no sienta que está yendo a la dirección a ser castigado, sancionado, sino va a la dirección porque ahí encuentra encañamiento de parte de la directora. Bueno, en el caso de nosotros, ¿aló? Sí, Sí, se se escucha. oye. En el caso de nosotros, una estrategia que nos ha dado resultado también es el juego y en cuanto a planificado dentro de los proyectos interdisciplinarios que estamos trabajando ahora. Entonces, ese proyecto interdisciplinario, nosotros lo que hacemos
es identificar un problema o una necesidad institucional, pero con los estudiantes, con los niños. Entonces, no es como antes que nosotros como docentes definíamos el problema que íbamos a resolver. No, es ahora a través de una pequeña asamblea con los niños se identifica cuál es la necesidad más urgente que tienen en ese momento o cuál es la problemática, si es la matemática, los estudios sociales, el recreo, la educación física, el lunch, ¿cuál es? Entonces, ellos dicen cuál es la necesidad que más urgente queremos resolver en la institución y en base a eso se hace un proyecto interdisciplinario. Pero una cosa importante es de que el producto de ese proyecto, una vez que está concluido, se lo expone y hacemos una fiesta de la exposición de los resultados del proyecto, en donde se hace, como los niños dicen, una hora social. Entonces hacemos la presentación de los resultados y cada niño va haciendo la reflexión y va haciendo su participación artística. Entonces es un día de juego, hacemos un lunch, es un día de diversión. Entonces, lo que es rescatable en esta estrategia es la participación, el involucramiento de los niños. Y en la exposición del proyecto, de los resultados del proyecto, no intervienen los maestros. Todo lo hacen estudiantes. Ellos van a ver el escenario donde van a presentar. Las mesas que van a tener, ellos tienen que pedir un infocus, tienen que ir a limpiar, tienen que poner flores, entonces es un momento de intercambio, en donde ellos van asumiendo que ellos son los dueños de ese trabajo y que ellos van a hacer ahí lo que sintieron. Y entonces tampoco hay una preparación para decir, Carlito, tú dices tal tema, tú, Janet, de eso. No, ellos espontáneamente cómo participaron. Entonces, ellos tienen la vivencia, no tienen para qué aprenderse él, porque si se lo aprenden, el momento de exponer se olvidan y no saben qué decir, ¿no? Espontáneamente ellos van diciendo, por ejemplo, nosotros hicimos el tema de la Pamba Mesa relacionada con la pirámide alimenticia. Entonces ellos iban relacionando, a ver, tal producto va en tal lado de la pirámide, ¿y por qué? Y ellos también pueden entre ellos rebatir, corregirse, no, acá era, y van fundamentando. Entonces creo que la estrategia que nosotros hemos utilizado es más un poco didáctica, pero es la participación, el involucramiento de los niños. Ok, Daisy, ¿podría preguntar de qué edades estamos hablando? Estamos trabajando nosotros desde 4 hasta 12 años. De 4 a 12 años. Ok, como acá. Y también quería preguntarte, Daisy, ¿cuántos profesores, docentes estáis involucrados? ¿Cómo ha surgido esa unión entre los profesores o entre...? Esa unión fue un milagro de la regla de oro. Primero hicimos nosotros una reflexión, cada uno de los talleres que tengo en mi proceso de formación en la red, yo los comparto en la escuela, tal como lo hacemos así, aquí con ustedes. Tenemos un proceso ahí. Entonces yo voy y comparto con ellos y a ellos les llamó mucho cuando compartí los principios humanistas. Yo quería que elijan el buen trato. Yo quería que elijan, pero no lo dirigí. No lo dirigí, pero esa era mi intención, pero lo eligieron ellos. Entonces, todos los proyectos interdisciplinarios se hacen en el marco, en el contexto de la regla, trata a los demás como quiere ser tratado. Miren bueno, en total no somos muchos docentes, somos 8 docentes. Al elegir ellos ese proceso de formación de ellos, entonces, como que lo que hacemos con los niños no es para que los niños se cambien, digamos, sino era para que eso se revierta en nosotros, para ver si nosotros podíamos hacer. Pero y eso fortalece la convivencia, porque las maestras ya saben cuál es la regla de oro, cómo nosotros tenemos que, pero sí me cuenta que en el hogar es muy difícil la regla de oro. Muy difícil, especialmente con los esposos, porque también hay que sensibilizar. O sea, no es que uno dice desde mañana voy a practicar la regla de oro. No, es un proceso interno muy fuerte, muy duro, que sí se necesita mucho acompañamiento.
Eso por podría ser. ejemplo, estoy teniendo dificultades personales porque quizás me encuentro con una situación personal un poco de estrés, pero por ejemplo, el primer claustro de este curso, en septiembre, yo planteé en el primer claustro delante de todo el equipo docente, pues que me gustaría poder aportar en trabajos de comunicación no violenta y de autoconocimiento, ¿no? A ver cómo respiraba la gente. Y el director directamente me cerró las puertas y me dijo, no, ya tenemos bastante, ya tenemos lío, van a venir un grupo que se llama Asamblea de Cooperación por la Paz, ONG exterior, y ellos van a plantear cosas y bueno, pues, con eso pues ya nos podemos un poco quitar la ¿Qué pasa? responsabilidad y no coger más trabajo. Y ya me quedé como bloqueada, ¿no? Y llevo varios años, siempre al principio del curso, como lanzando alguna idea nueva y hasta ahora nunca he encontrado empatía. Quizás no es la manera, quizás la manera es uno por uno, ir hablando con algunos y hacer pequeños grupitos o algo así, pero de momento me está costando y lo único que consigo hacer es cuando puedo, pues porque también tengo niños que son de la clase de inglés, entonces yo a veces dejo el inglés, por ejemplo, en las emociones. Estos días he estado trabajando con niños de 5 años, de 6 años, con el libro que ha escrito Enrique Collado, compañero humanista nuestro, que se titula Paz, Fuerza y Alegría. Y poco a poco hemos ido leyendo el libro y ahí los niños iban conversando las situaciones que él plantea, ¿no? Como en su vida, los niños iban encontrando ejemplos en su vida cotidiana de cuando sienten paz, cuando se sienten fuertes, de cuando... Y entonces, bueno, eso quería un poco comentaros cómo hacer para empezar a activar nuestros centros. Esa es Y bueno, yo en mi Levantar la caso, mano, María, ¿no? Perdona, María. Perdona. Hola, Hola. yo quería preguntar una cosa a ti, Daisy, y otra cosa a ti, perdón, el Janet. Janet, A ver, de Daisy quería preguntar las experiencias docentes que habéis escrito. ¿Esa decisión partió de vosotros, de los profesores, o fue una cosa que, como comentaste, es algo como del ministerio o algo así, que no sé si es que fue una propuesta que se hizo del ministerio y entonces ya lo hicisteis, o no, partió de vosotros, de los docentes, desde una, digamos, una base un poco humanista, ¿no? Porque no sé si eres tú sola la que estás un poco como, digamos, influyendo en una educación humanizadora, o si hay más personas que estén de esos 8 que sois en esa línea, ¿no? Humanizadora. Esa para ti y para Janet, quería preguntarte, a ver, es que no sé cómo hacer la pregunta, no sé cómo bueno, voy a explicarme, a ver. demorarme. ¿Eh? Voy a demorarme en contestar. Ah, ya. Ah, vale, vale. Había un ruido. Bueno, ya. Bueno, mira. Sí, disculpa, que María termine colocando la pregunta para Janet de una vez, Ya. ya tenemos muy poco tiempo, entonces escuchemos. Sí. Simplemente dentro de esa no sé si llamarlo metodología de encariñamiento del cariño, ¿cómo hacéis para que realmente los niños sientan cariño? Es decir, no es una cosa externa. Quiero decir esto porque yo como maestra, pues a veces eso, se hacen juegos, se hacen cosas con esa intención, pero a veces se queda en algo externo, como mucha alegría y diversión, pero no hay algo interno. Entonces, pues un poquito, si tenéis esa experiencia, ¿no? De cómo hacer para que sea algo de verdad desde dentro, ¿no? Gracias, los tres. Bueno, en cuanto a la pregunta que decía, ¿cómo así? ¿Por qué nosotros decidimos hacer los relatos? Esta fue una iniciativa de la red. Entonces, en un proceso de formación de los que somos integrantes de la red, asumimos ese compromiso. Entonces, ese compromiso yo lo llevé a la institución y fue así que surgió. Eso por una parte. Por otra parte, también, pero yo creo que es importante también la vinculación con el Ministerio de Educación, porque tenemos que incidir, tiene que haber una incidencia.
Hay un ruido aquí, pero ojalá me puedan escuchar. Te escuchamos, Ya, no te eso preocupes. por una parte. Luego, esto de cómo saber si realmente están sintiendo lo que queremos que sientan, o no tanto lo que queremos que sientan, o si esa transformación interna que queremos se está logrando. Bueno, nosotros básicamente estamos en el área de educación física y en el área de matemática. El área de matemática nos causaba muchas dificultades, pero ventajosamente yo soy del área de matemática y mi esposo también. Entonces él trabaja conmigo. Entonces yo le había dicho a él, bueno, ¿cómo es que odian las matemáticas? Porque no solo lo que odian la matemática, sino que odian al profesor también. Entonces decidimos construir una metodología que implique respetar el proceso de la enseñanza de la matemática. Es decir, aprender jugando. O sea, no el aprendizaje de la matemática, sino había material didáctico. Entonces, allí fue donde los niños jugaban, manipulando el material, viéndole las características, pero ellos no sentían que están aprendiendo matemática, sino meterles en la cabeza que estaban jugando, no estaban aprendiendo matemática, hasta que poco a poco vayan soltándose. Cuando ellos aprendieron a sacarme, recuerdo muy presente, la raíz cuadrada, a partir de un juego. Entonces, incluso cuando ya tenían que hacer el ejercicio, ya no iban a la calculadora o a la matemática misma, sino al proceso didáctico que ya lo habían vivido. Entonces, más bien lo que quiero decir es cambiar ese modelo pedagógico conductista hacia un modelo vivo, un modelo que implique el compromiso de todo lo cognitivo, lo psicomotriz y lo activo. O sea, esas tres cosas, si unimos, como dice Marcela Latorre, si nosotros unimos eso, vamos a ver los resultados. Lo malo es de que priorizamos uno de ellos, que es lo cognitivo. Entonces nosotros priorizamos lo afectivo y de ahí fuimos hacia allá. Podría contarte. Muy bueno. Pero fue la matemática la que nos ayudó. Gracias, Daisy. Gracias. Bueno, respondiendo a la pregunta de María, la iniciativa a través del proyecto tiene un proceso metodológico, pero lo más importante es que se ha incorporado las actividades dentro de procesos pedagógicos en el que se inicia realizando un diagnóstico de las necesidades, oportunidades, características de los estudiantes. Luego se ha involucrado en la planificación de las experiencias de aprendizaje y las sesiones de aprendizaje con estos recursos y con todas estas actividades. Y algo muy importante es que la evaluación se va en todo el proceso en el que son los mismos niños a través de este programa Aprendiendo con los Ciencianos, es que ellos van difundiendo sus aprendizajes y ellos se sienten muy importantes cuando saben que van a grabar y que ellos van a aportar al cambio y al desarrollo de la sociedad a través de estos programas. Muchas gracias, Janet. Genial. Amigas y amigos, no sé si ahí daríamos la última palabra para ir cerrando y hacer una síntesis de este encuentro. No sé si hay alguien más que quiera decir algo. Solo una palabra. Carlos. Estaba mirando algunos testimonios, ¿no? Y había uno que a mí me impactaba mucho cuando conversábamos en la red, que decía, la red es como una semilla, como un árbol. Está viva, hay que cuidarla. He ido aprendiendo, igual junto con ustedes, ¿no? Decir que la red son espacios, esto que hemos compartido ahora son espacios nutridores. Tal vez respondiendo a Rosario, a Charito, ese clima, el estado interno que se genera cuando hay este espacio acogedor, digamos, es una contribución, ¿no? Es una contribución. Bueno, Ahora pues sí. si queréis, podemos hacer una síntesis. Nosotros queríamos proponeros que si tenéis a mano un folio o una hoja, pudiéramos coger
un rotulador, un marcador, y cada uno pudiera pues escribir una palabra, un par de palabras, una frase para sintetizar esta sesión de hoy. ¿Qué os parece? Y, ¿sí? ¿Lo hacemos así? Vamos, sí. Una palabra, una frase breve. En un par de minutos la exponemos acá, tomamos una fotito. Y con eso cerramos. Activen sus pantallas si quieren mostrar lo que están escribiendo, por favor. No sé si se ve. Se ve muy bien, Daisy. Súper. Todavía faltan algunos, esperemos unos minutitos. Y aquí se puede tomar una imagen de esto, ¿no? Bueno, va a quedar en la grabación de todas maneras, el video va a quedar grabado. Las palabras de cada Ay, uno. no lo he puesto bien, lo he puesto al revés, ¿no? No, está bien. También yo lo veo al revés, de claro. edición. ¿Estamos listos todos para poner nuestra frase, nuestra palabra? Vamos ahí. Inspirador, se repitió inspirador, muy bien. Compartir, posibilidad de liberación, ¿eh? Hacer con conciencia. Un poco más arriba, Daisy, por favor, si puedes. ¿Ahí? Reflexivo. Empatía en armonía, ok. Compartir. Nadezda, si estás por ahí, vas a poner alguna frase. Carlos ya tiene la suya, Rosario también. Sí estoy por aquí, pero no puedo prender la cámara, perdón. Ah, ok. Estoy No hay en un problema. lugar que no coge muy bien la señal, Muy Un bien, saludo, bueno. Nadia, un abrazo. pero les escucho Bueno. y estoy contenta. Muchas gracias. Bueno, pues podemos terminar haciendo un pequeñito pedido de un minutito para que todas estas, esto que hemos recibido, ¿sí? Se pueda profundizar y pueda crecer en nosotros, ¿sí? Esa inspiración, esas posibilidades, esa reflexión, ¿sí? ¿Hacemos así? Venga, un minutito. Desde el Red agradecemos a quienes han estado participando, escuchando, a quienes nos contaron sus experiencias, Janet, Daisy, Carlos también. Y creo que aquí se ha unido, por un lado, esta reflexión acerca del quehacer humanista en la educación, y se ha juntado justamente con la experiencia, con lo que nos han compartido Daisy y Janet. Seguro que hay muchas otras personas que están por ahí, la misma Nadezda que compartió por ahí alguna experiencia, ¿cierto? Esa es una belleza haber provocado ese encuentro, y ahí le agradecemos también a Carlos esa misión que ha llevado adelante por tanto tiempo. Y me parece muy significativo también que él haya hecho ese recorrido desde el año 99 en Chile, que efectivamente yo también lo recuperé algunos documentos de esos que están por ahí y hablan de esa historia. Fue el primer momento como que el humanismo se plantea hacer algo en educación. Así que tenemos un buen recorrido y queda mucho por delante, queda mucho por hacer.
porque efectivamente hay que lograr un cambio interno, personal, en los educadores principalmente, y ayudar a la sociedad que también vaya en ese camino de lograr ese cambio de mirada, de lograr construir estas experiencias, como decía Carlos, de procesos dinámicos, experienciales. Muy lindo encuentro, muchas gracias a todas y todos, y nos veremos en una próxima. Que vaya todo muy bien. Muchísimas Gracias. gracias y estaremos Gracias. encantados de recibir. Muchas Muchas gracias a todos. Gracias, Ivonne, Ha Roberto, sido un placer. Nadia, a todos. Saludos a Qué España, lindo. Ecuador, Bolivia, Perú, Qué lindo. Argentina, Chile, a todos. Muchas gracias. Un abrazo Gracias. grande.